Bueno, pues muy buenas tardes, estimado licenciado Ernesto. Con esta segunda sesión vamos a concluir nuestra materia Derecho Romano 2. La tercera parte, la cuarta parte de nuestro Derecho Romano 2 nos habla justamente de las donaciones, de los testamentos, de las sucesiones. Y quise concluir esta segunda sesión con un ejemplo práctico. ¿Se acuerda que la sesión anterior le di una estructura, vaya, del contrato y hablábamos de la nominación, del proemio, de los antecedentes, de las declaraciones, manifestaciones, cláusulas, penal, rescisión y especial, saneamiento y evicción y repudio del domicilio, así como la ratificación? Pues esos puntos son los que vamos a ver materializados el día de hoy con este ejercicio. La nominación, pues muy ad hoc al tema que estamos cerrando, va a ser un testamento público cerrado. No sé si es usted del estado de Chiapas. Yo fundamenté la parte del proemio que usted está viendo ya en pantalla con el fundamento legal del estado de Chiapas. Sin embargo, usted puede localizar muy fácilmente dentro de su código civil del estado en el que se encuentre este fundamento legal en el índice. ¿De qué estado es, estimado Ernesto? ¿Es de aquí o es de otro estado? Del estado de Michoacán. Ah, perfecto. Entonces ahí tendríamos que adecuar esto que voy a sombrear. Ujú. Lo tendría usted que sombrear con el fundamento legal del código aplicativo de su estado. En la parte del proemio, pues obviamente comenzamos así, que con fundamento en los ordinales 1560, 1506, 1507, 1508, 1509 y demás relativos del Código Civil vigente en el estado, decide suscribir la C. Aquí podemos poner el nombre. Yo aquí puse el nombre de una estudiante. Usted puede poner ahí el nombre de quien quiera y sobre todo que esté realizando este ejercicio. A quien en lo sucesivo se le denominará la testadora. Damos sus generales, mayor de edad, ponemos la edad, mexicana por nacimiento, porque recuerda que también podemos realizar testamento cuando somos naturalizados o cuando somos extranjeros. Y aquí podemos poner si son mexicanas por nacimiento, por naturalización o de qué nacionalidad es. Originaria y vecina de esta ciudad, con capacidad jurídica plena, domicilio particular, lo señalamos, número de clave de lector, correo electrónico y número de móvil. Relativamente aquí estamos dando a conocer los antecedentes de esta persona que está testando. La testadora decide libremente testar a favor de sus dos descendientes y damos el nombre, los apellidos y la edad. En el supuesto de que existan, por eso está sombreado en amarillo, de que existan menores de edad a quienes les vamos a heredar, es importante precisar que van a ser representados por quién. Puede ser abuelos, pueden ser tíos, pueden ser primos o aún hermanos mayores y definir que van a fungir en calidad de albacea, ¿ok? Y señalamos si es abuela materna, si es abuela paterna o algún hermano. Por eso es que hablamos de que está sombreado este apartado. Ya vamos a migrar al punto 3 o al apartado 3 de nuestro contrato, que son los antecedentes. Hasta ahí donde vamos, licenciado Ernesto, ¿alguna pregunta o duda? No, todo bien. Muy bien, entonces proseguimos. En antecedentes, la testadora es legítima propietaria y poseedora del bien inmueble denominado terreno urbano ubicado en, y damos la dirección, el número donde se encuentra, el barrio, y es importante precisar que es de esta ciudad. Y que acredita la propiedad con escritura pública, número tal, que esta obviamente la vamos a tener todas esas bases y vamos a obtener todos esos datos directamente de la escritura pública. Y esta escritura pública está pasada ante la fe del notario público y señalamos quién es nuestro notario público. Damos los datos, damos la dirección de nuestro notario y decimos de qué barrio es y en qué ciudad está. Y que está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad y de comercio, ¿cuál? Pues obviamente esta escritura,
con el folio, con la foja y con el volumen y con la fecha de registro, así como con el volante. Damos medidas, colindancias y superficie. Precisamos al norte con cuántos metros y con quién colinda, al sur, al este, al oeste, cuál es la superficie de ese predio que está testando y pasamos al apartado o al capítulo de declaraciones. Como tenemos testador y tenemos herederos y hay dos herederos en este supuesto, pues vamos a tener por ende declaraciones de la testadora. Es importante precisar que hay que fraccionar. Aquí lo hice en números romanos, pero bien pueden ser en números normales, pueden ser con incisos, primero, segundo, tercero, como nosotros. Esto ya queda a estilo de redacción. Declaración de la testadora, obviamente que es mayor de edad, que cuenta con una capacidad jurídica plena, lo que no la imposibilita atestar, que es de nacionalidad mexicana, que es propietaria y pacífica poseedora del bien inmueble en materia del testamento, y que es su libre voluntad testar a favor de los herederos el bien inmueble descrito en el capítulo de antecedentes. Que el bien inmueble en materia del presente instrumento no se encuentra grabado, arrendado ni dado en usufructo y por tanto no existe persona que pueda invocar el derecho de tanto. ¿Cuál es la clave del lector con la que ella cuenta? Aquí nosotros podemos ir ya a estilo de redacción, unir a lo mejor puntos o agregar los que nosotros creamos convenientes. En materia de contratos, que también fue tema de la sesión anterior, hablábamos de estos contratos que hoy por hoy ya son literis y que es decir, escritos, y que nosotros podemos irlos manejando a nuestra voluntad y sobre todo a nuestra conveniencia. Por eso siempre refiero que un contrato es un traje a la medida. Yo no puedo ponerme a lo mejor una talla pequeña porque soy mediana y por ello entonces tenemos que ir manejando y adecuando nuestra ropa a nuestras necesidades. Lo mismo pasa con los contratos. Los contratos nosotros los vamos a ir adecuando a nuestras necesidades. Llámese aún un contrato como el que estamos haciendo, que es un testamento. Más adelante usted se va a dar cuenta de cómo lo fui adecuando a necesidades y sobre todo a cuestiones que nosotros al final queremos. Declaración de los herederos, como son dos, situamos el nombre de la primera persona, señalamos su mayoría de edad, su capacidad, su nacionalidad, y que es conforme con recibir el bien inmueble descrito en el capítulo antecedentes, y pues la clave del lector. Esa la vamos a encontrar fácilmente en el INE. El nombre del otro testador. Para el ejercicio final de usted puede poner uno, puede poner dos, como usted así lo refiera o lo pretenda. Declaraciones, ojo, y se acuerda que teníamos una parte sombreada. Si hay albacea, hay que poner las declaraciones de la albacea, ¿sí? Igual, su capacidad, su nacionalidad, domicilio, y que es conforme con fungir como albacea y representante de los menores beneficiados, en el supuesto de que los herederos sean menores de edad. En el caso que nos ocupa, pues no hay minoría, hay mayoría, por tanto, no hay ningún impedimento, más bien hay impedimento para que pueda existir la figura del albacea. El punto 5 de nuestro contrato, las manifestaciones. Las partes son conformes en someter la autonomía de su voluntad. Aquí estamos conjugando todos los puntos que ya vimos. Recordemos que para las obligaciones necesitábamos someter la autonomía de nuestra voluntad y aquí lo vamos a materializar ya en este contrato. Refieren cumplimentar todas y cada una de las cláusulas que conforman este testamento. Y ahora sí, pasamos al apartado de las cláusulas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Primero, la testadora testa a favor de los herederos el bien inmueble descrito en el capítulo de antecedentes con las siguientes reservas y limitaciones. Recordemos que en materia de testamento nosotros podemos poner ciertos puntos que esperamos que se cumplan de nuestros herederos. Primera, los herederos se obligan y comprometen a estudiar. ¿Por qué? Porque recuerda que tienen 18 años en este caso. Y concluir por lo menos una licenciatura, ingeniería, arquitectura o afín a nivel profesional.
Los herederos se obligan y comprometen a no vender la propiedad que han recibido por la testadora, salvo que sea transmitido al otro heredero, a efectos de que se siga conservando el dominio de la familia. En el supuesto de que tengan que transmitir la propiedad para venta, únicamente se les permitirá después de transcurridos 10 años. Aquí podemos hablar de un testamento condicionado, o sea, hay determinadas condiciones para que ellos puedan entonces estar en posesión de este bien. ¿Preguntas hasta ahí, licenciado? No, todo bien. Perfecto. Cláusula segunda. La testadora se compromete a firmar la escritura correspondiente ante el notario público que los herederos indiquen. Tercera, los gastos y costas de escrituración correrán por cuenta de los herederos, es decir, ellos van a hacer todos los gastos pertinentes. Cuarto, la testadora habitará en la propiedad que ha testado hasta el último hálito de vida, es decir, hasta su último aliento, ella va a dejar esa propiedad. Por ello se reserva el usufructo vitalicio. Quinta, los herederos podrán usar, disfrutar y gozar del bien que les fue heredado por la testadora. Sin embargo, el derecho real, es decir, este derecho que también lo vimos en materia de obligaciones, el poder transmitir la propiedad únicamente se activará en el momento en la que testadora fallezca. Sin embargo, aquí en la cláusula primera pusimos condiciones. Puedes vender a persona externa hasta que hayan transcurrido 10 años. Si tienes que vender, le puedes vender a tu hermano, que también es heredero. Sexta, los herederos se obligan y comprometen a cuidar, ayudar, acompañar al médico y comprar los medicamentos que la testadora llegara a requerir. Por eso decía, es un traje a la medida. Vamos a visualizarnos cuando tengamos hijos, en mi caso que ya tengo, bueno, ¿qué es lo que yo quisiera cuando yo haga un testamento? A ver, dígame, Ernesto. Me surge una duda en el aspecto de que digamos que ya heredan, pero no se cumplen esos 10 años y uno de los dos o los dos tiene necesidad de vender y obviamente pues ya el testador ya falleció. Entonces, al no cumplirse, por ejemplo, esa cláusula, ¿qué pasaría, por ejemplo, a eso? O sea, ellos pueden después reconvenir, pueden... Ujú. Vamos a checar más adelante, justamente recordemos que todavía nos falta abordar la cláusula penal, la cláusula de rescisión y la cláusula especial. Esas están reservadas Oh, ahorita para el final. ¿Ok? bien. Prosigamos entonces. Ok, cláusula séptima. Los herederos se obligan y comprometen a otorgar alimentos, compañía, cariño, respeto y atención a la testadora hasta sus últimos días. Créame que si nosotros conociéramos esto antes de hacer un testamento, podríamos poner las condiciones que quisiéramos. Pero a veces no las conocemos, estimado Ernesto. Así que si no tiene hijos, guarde bien este video. Cláusula penal. Ya concluimos, vamos ahorita a la cláusula penal. Las partes son conformes en que la penalización sea de 1 millón de pesos mexicanos para quien incumpla total o parcialmente este acuerdo. Estas cláusulas penales pueden llegar a activarse si mi hermano abandonó a mi mamá, mi hermano no cumple, mi hermano no hace, ahí nosotros podemos activar esta cláusula. Cláusula de rescisión. La ingratitud y el incumplimiento del compromiso de cuidado para la testadora por parte de los herederos será motivo de que esta cláusula se active con todas sus consecuencias legales. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias legales? Tuve que iniciar un juicio y ahora pues vas a pagar ese juicio, que finalmente ya cuando iniciamos un juicio en el apartado de prestaciones podemos poner los gastos y costas. Entonces, la ingratitud es uno de los puntos medulares que son muy cotidianos para poder nosotros rescindir un testamento, una donación. Ingratitud. Y si nosotros lo ponemos aquí, podemos activarlo. Cláusula especial.
Los herederos ratifican el compromiso de cuidar y correr con los gastos que ocupe la testadora hasta el último de sus días, así como también cubrir en su totalidad el funeral. He visto muy de cerca que de pronto nadie cuenta con esos puntos. Fíjese, aún en materia civil, en una ocasión, en una audiencia, yo le decía, bueno, pues que entren también los gastos ordinarios y extraordinarios para el menor. Y el papá decía, pero es que yo no tengo dinero. Y yo le decía, lo siento, pero tenemos que ponerlo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, y este es un punto del que nadie quiere hablar, pero pasa cotidianamente, y si se muere, ¿quién va a correr con los gastos? Ah, no, pues que entre en la pensión alimenticia. Con 2,000 pesos, con 3,000 pesos, nosotros no cubrimos un funeral. O sea, cuánto está costando hoy por hoy un funeral? Entonces, por eso aquí en la cláusula especial se me hizo a mí muy interesante el poder señalar, el cubrir en su totalidad el funeral. ¿Quiénes? Los herederos. ¿Ok? Y proseguimos. Saneamiento y evicción. Aquí, por ejemplo, en el estado de Michoacán, habría que verificar en el Código Civil el fundamento del saneamiento y la evicción, que no es otra cosa más que el comprometerme a responder si es que este bien llegara a tener alguna controversia, que llegara a estar a lo mejor grabado, pero como ya manifestamos en declaraciones que no, pues aquí es muy importante señalar que la testadora se somete a lo estipulado en los ordinales del Código Civil vigente en el Estado, que son los aplicativos para el saneamiento y la evicción. Y otro punto muy importante, licenciado, es el punto 11, que es el repudio del domicilio, porque en muchas ocasiones no repudiamos domicilios futuros y aunque se entiende que el código dice que donde nosotros realizamos el acuerdo, donde nosotros realizamos el contrato, ahí se tiene que cumplir, yo sí creo necesario que repudien cualquier domicilio futuro y se obligan y comprometen para el cumplimiento total de este acuerdo de voluntades en el domicilio citado en el proemio de este libelo. ¿Cuál es? El que está en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ya no vivo ahí, sí, pero vives en San Cristóbal. Y recordemos que el derecho en cuanto a materia y en cuanto a jurisdicción es importante precisarlo. Y por último, antes de pasar a la ratificación, ¿alguna pregunta o comentario, Ernesto? ¿Quedó solventada la pregunta que me había realizado? Sí, está bien. ¿Ok? ¿Y la ratificación? Leído que lo fue, sabedores de sus alcances legales, lo firman y ratifican ante la presencia de los testigos que al final suscriben, manifestando que en el presente no ha existido dolo, error, mala fe. Podríamos aquí señalar también la violencia, ni ningún vicio del consentimiento que pueda invalidar. A los 23 días del mes de julio del año 2023. Y con esto relativamente concluimos. Las partes, testadora, herederos, ya no ponemos más datos porque se entiende que ya quedaron identificados en el apartado de declaraciones. En el supuesto de que haya albacea, también la albacea tiene que firmar y obviamente ya no pondríamos más datos más que su nombre porque se entiende que ya existen o están plasmados en el capítulo de declaraciones. Testigos, la ley por lo regular nos pide dos. Y estos testigos pueden, ¿qué figura juegan? Pueden ser llamados a juicio. Desde el derecho romano, solamente las personas sui iuris, es decir, de propio derecho, podían venir a juicio. Los esclavos podían venir también como testigos, pero ya con la modernización del derecho romano se les fue tomando en cuenta porque en un primer momento no podían ni ser llamados a juicio. Y con eso, relativamente, estimado licenciado, concluimos el ejercicio. ¿Tiene usted alguna duda sobre la actividad final o ya la realizó? Más que nada la duración del audio. Mire, luego Es una sí, comparación únicamente entre entre lo que abarque, digamos, la explicación nada más, o hay un mínimo o cómo.
Mire, podríamos poner como mínimo 5, como máximo 8, porque si luego nos llegamos a exceder de ese tiempo, tarda un poquito para subir al Drive. Y si nuestro internet no es muy bueno, nos puede llegar a dar un poquito de complicaciones. Entonces, si usted acota los temas en 3 minutos, señor, en 3 minutos, porque finalmente es un comparativo. Por eso quise concluir con este testamento público cerrado, para que usted Ujú. vea cómo desde el derecho romano ya hablábamos del testamento y cómo hoy por hoy tenemos una diversidad de testamentos. Sí, claro. Entonces, Bien, pues está listo. 5, 8, mínimo, máximo. Puede quedarse en una media, Ujú. ¿sí? Mínimo 5, máximo 8. ¿Son qué? 13 entre 2, pues puede usted manejar la media, pero si no, puede irse nada más a la mínima. Ok, de acuerdo. Bueno, estimado Ernesto, pues concluimos con ello. Voy a subir la sesión a Drive y la estaré compartiendo en días posteriores a la plataforma. ¿El documento también nos lo puede compartir? Si gusta, mándeme un mensaje por WhatsApp. Tiene usted mi número, está en plataforma. Y yo se lo Sí. envío con todo el gusto, respetando siempre Ok. mi derecho de autor, por favor. Sí, claro. Ok, licenciado, me dio mucho gusto saludarlo y verlo nuevamente. Espero coincidamos en lo sucesivo. Gracias, maestra. Igualmente, Que esté muy estamos bien. en contacto. Cuídese. Muy buenas noches. Podemos abandonar el aula. Gracias, buenas noches. Buenas noches.